Oración y ayuno. Tercer trimestre, tema número 75. Semana 11, 17, 12, 2024, tercer día de la semana. Texto bíblico. Mateo 3, 5 al 12. Entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará». Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Ellen Goldwite. Libro, La oración. La oración capacitaba a Juan para enfrentarse a los reyes de la tierra. Juan el Bautista fue enseñado por el Señor en su vida del desierto. Estudiaba las revelaciones de Dios en la naturaleza. Bajo la dirección del Divino Espíritu, estudiaba los pergaminos de los profetas. De día y de noche, su estudio y meditación eran sobre Cristo, hasta que su mente, corazón y alma se colmaron de la visión gloriosa. Contemplaba al Rey en su hermosura, y perdía de vista el yo. Contemplaba la majestad de la santidad y reconocía su propia ineficiencia y falta de mérito. Lo que debía declarar era el mensaje de Dios. Era en el poder de Dios y su justicia que se mantendría firme. Estaba listo para salir como mensajero del cielo, sin temor a lo humano, porque había contemplado lo divino. Podía mantenerse con valor delante de la presencia de los monarcas del mundo porque con temor y temblor se había postrado ante el Rey de Reyes. Testimonio 10, 09, 2019. El bautismo y el nuevo nacimiento. Amados, el Señor me habló acerca del bautismo, me dejó saber que, si deseamos estar a cuentas con Dios, debemos ser renovados en Cristo Jesús. Se me dejó saber que Jesús no fue bautizado por los del clero, los rabinos de aquel momento, porque ellos vivían un evangelio amalgamado, sino por Juan el Bautista, el que vivía a la ley y a los testimonios, era el que debía bautizarlo. Se me dejó saber que los discípulos, al mandato del Maestro de predicar el Evangelio y bautizar, fueron perseguidos grandemente por el clero de aquel entonces, porque ellos perdían adeptos y credibilidad. Mas ellos, los discípulos y seguidores, sin importar esto, seguían las huellas del Maestro. Se me dejó saber que hoy será de igual manera, y que debemos renacer nuevamente en Cristo Jesús, al igual que Nicodemo, que era grande entre los del clero. Él vino de noche a hablar con Jesús. Ya había cumplido con los rituales, él estaba bautizado, mas el Señor le dijo: es necesario nacer de nuevo. Se me dejó saber que Nicodemo vivía, y había sido formado, en la amalgama, en la apostasía de aquel momento, y el Señor le dio luz de que debía ser una nueva criatura en él, ya que él había escuchado, y había entendido algunas cosas. Por eso, vino a preguntar a Jesús otras que tenía de incógnito en su corazón. Mas Dios Todopoderoso, que conocía su corazón, fue al punto sin importar que fuera Nicodemo dirigente de Israel y le dijo: «Te es necesario nacer de nuevo». Nicodemo no lo entendió, pero Jesús no se desesperó, sino que con amor y paciencia le explicó: «Porque el que busca, encuentra, amados hermanos, y al que llama se le abre la puerta». Así que Jesús le contestó: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, al escuchar esto, comenzó a pensar. Nicodemo había escuchado las prédicas de Juan el Bautista, y como dirigente de Israel sabía muy bien lo que se enseñaba y su corazón anhelaba saber la verdad. Veía el contraste muy marcado entre las enseñanzas judías y las de Juan el Bautista. Sabía que la falta de espiritualidad entre los líderes de aquel pueblo era evidente. Nicodemo era un fariseo, pero era muy estricto. Juan el Bautista hablaba de un reino puro, y él, Nicodemo, no veía eso en los dirigentes del pueblo ni aun en él mismo. Él sabía del bautismo, él no era ajeno a esto. Nicodemo pensaba que no necesitaba hacer ningún cambio, pero algo lo movía, y lo intranquilizaba, para hablar con el Maestro. Él era orgulloso,
como todo fariseo, y este orgullo peleaba con el sincero deseo de saber la verdad. Cuando escuchó de los labios del Maestro que era necesario nacer de nuevo, se sorprendió que Jesús le hablase así sin tener en cuenta que él era un príncipe de Israel. Esto lo llevó a contestar irónicamente a Jesús, pero Jesús con paciencia le explicó aquellas palabras. En ese momento, Nicodemo entendió la referencia de Jesús al bautismo, nacer del agua y del Espíritu, requisitos para entrar en el reino de Dios. Ahí fue convencido de lo que había escuchado de Juan el Bautista, y aquel que vendría estaba allí, hablando con él. Nicodemo fue testigo de la revelación del plan de Dios en ese momento. Su vida tomó un nuevo giro, y después que Cristo ascendió al cielo, dedicó todas sus riquezas a sostener la misión de los discípulos y sus seguidores, aunque los judíos esperaban ver desaparecer este movimiento con la muerte de Jesús. Él también fue perseguido, y quedó pobre en bienes, pero no faltó su fe, que comenzó desde aquella noche que habló con el Maestro. Se me dejó saber, amados, que Jesús no fue a la escuela de los rabinos, no fue bautizado por ellos, no estaba de acuerdo con su proceder. Asimismo debemos proceder nosotros, si deseamos entrar en su reino. Llega prontamente, amados, el día de expiación, donde Dios nos ha dejado dicho lo que Él desea de cada uno de nosotros. Quiera Dios, que antes de ese día, su pueblo pueda ser nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y ser fieles a la verdadera luz que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús está preparando y educando un pueblo. Luz directa proviene de Él. Bendito sea su nombre. Y todos los que queremos ser salvos y entrar en su reino, debemos cumplir su voluntad en nuestras vidas. Quiera Dios que así sea en la vida de cada uno de vosotros. Que el Señor me los bendiga. Himnos. 461, La Fuente Veo. 463, En las aguas de la muerte.